Hola a todos otra vez. Previo a la presentación económica, déjenme decirles qué estábamos haciendo algunos de nosotros en Actinver el día lunes mientras se daba la noticia de la cancelación del aeropuerto. Y estábamos en Nueva York. Estábamos platicando con inversionistas institucionales que llevan mucho tiempo de tener inversiones en el país. Y ese día, coincidentemente, tuvimos una comida con una persona que se llama Gillian Tett. Gillian Tett, ella es la editora en jefe del Financial Times en los Estados Unidos. De ella depende todo el Financial Times en Estados Unidos y nos presentó una lámina muy interesante a nivel global. No tiene que ver con México, no tiene que ver con Estados Unidos, es en general. Y en esta charla y en esta plática que tuvimos en la comida, en esta gráfica se mide el índice de populismo en el mundo. Bueno, el índice de populismo en el mundo en aquel entonces era en los 30s, llegó a estar muy elevado. ¿Por qué razón? Pues toda la crisis del 29, toda la crisis económica de los países en aquel entonces llevó a que el populismo ganara adeptos en aquel entonces. Bueno, al día de hoy, ese índice ya se superó. A nivel mundial estoy hablando. Independientemente de esto es lo que estamos viviendo. Ya llegaron gentes de izquierda o de derecha. Brasil también ganó la ultraderecha. Ahora, yo creo que aquí lo relevante y lo que les queremos mencionar el día de hoy es que en Actinver hemos trabajado de una manera muy importante en conformar a un gran equipo de análisis. Un gran equipo de análisis que al día de hoy estamos reconocidos por Bloomberg como la mejor área de análisis en la escala global que sigue México. Entonces, tenemos esta recomendación. Aquí hay parte de ese ranking en donde estamos muy por arriba del resto de las instituciones. Tenemos un área de economía de última generación. Los mejores economistas de México hoy están trabajando con nosotros. Hemos aplicado la inteligencia artificial al análisis económico y esto lo que nos permite es evaluar y manejar cientos de miles de variables económicas a nivel mundial para ver qué impacto pueden tener en nuestra economía, en las tasas de interés, en la Bolsa Mexicana de Valores y en muchos otros aspectos de nuestro día a día. Y los analistas fundamentales, bueno, tenemos los mejores analistas fundamentales, son los más acertados para determinar qué empresa en lo individual comprar. Muy reconocidos también por Bloomberg, por los inversionistas institucionales y también por las compañías. Tenemos colas y colas de empresas al día de hoy pidiéndonos que les demos cobertura. Y finalmente, bueno, independientemente de esto, me gustaría nada más mencionarles, y el otro día yo lo platicaba, independientemente de que hoy Fitch le haya bajado la perspectiva al país de estable a negativa sin modificar la calificación. En estas pláticas que tuvimos con varios inversionistas a nivel internacional, lo que veíamos era que la bolsa hoy está a niveles valuada en dólares de 2006. A inicio de lunes, la bolsa valuada en dólares estaba a niveles de 2010. Estos par de días nos han costado 4 años. Pero también, por otro lado, hay empresas sólidas, hay empresas importantes que van a crecer, como se las vamos a mostrar durante el día, y que tienen un enorme potencial de crecimiento. Muchos de los asset managers con los que platicamos tanto lunes como martes nos decían: entendemos que hay que tener cautela, entendemos que hay que ver qué pasa hacia adelante, pero hay evaluaciones de empresas muy atractivas en el mercado. Entonces, nosotros les recomendamos calma, les recomendamos mantener posiciones, esperar que viene para adelante, pero finalmente lo que les quiero decir es que más del 50% de las utilidades de las empresas en bolsa ya se generan fuera de México, no se generan en el país. Y hay una gran cantidad de empresas que son internacionales y que se han internacionalizado en los últimos 15 años. Ahora, Enrique Covarrubias, nuestro director de Economía, tuvo un tema de causa de fuerza mayor, pero tenemos un gran equipo y les voy a presentar a Ramón de la Rosa. Él es el encargado de ver el tema de economía en Actinver, para que nos diga su visión, que nos dé su visión de México, su visión del mundo,
Y finalmente, bueno, pues dónde esperamos tener nosotros el tipo de cambio, donde vemos los niveles de la tasa de interés y donde también vemos el nivel de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, ahora, habiendo dicho esto, Ramón, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Antes de pasar a la presentación, me gustaría hacerles un pequeño anuncio. Con esto que dice Julio, que hemos estado desarrollando en Actinver algo que le llamamos Analytics Actinver, donde tratamos de analizar todas las variables financieras que hay en tiempo real. También hemos desarrollado una herramienta para tratar de comunicarles a ustedes mejor y de forma oportuna todos estos acontecimientos, ¿no? Entonces, si me hicieran favor de mandar un mensaje al WhatsApp con la palabra Día Actinver al 55 22 60 99 17, ahorita se los repito, pero a lo largo del evento les va a estar llegando información acerca de las empresas que están aquí presentando, información con el currículum de la persona que tienen enfrente y información de mercados, ¿no? Entonces, durante todo el día les va a llegar durante todo el evento les va a llegar esta información. Entonces, la palabra sería Día Actinver al 55 22 60 60 99 17. Entonces, si quieren, al final les repito el número de nuevo, pero dando inicio con la presentación, les voy a presentar dos temas que marcaron 2018, que identificamos el Día Actinver del año pasado, y algunos temas que vienen para 2019 y que van a ser relevantes para los mercados, ¿no? Entonces, primero déjenme les presento esta lámina que ven aquí. Lo que ven aquí es un estudio que hizo el Foro Económico Mundial, donde se puso a investigar cuáles son los factores, los pilares que hacen que una economía se desarrolle, qué hace que un país siga creciendo, siga elevando el nivel de vida para la población y que todo esto se refleje en mayores ingresos para todos, ¿no? Entonces, identificaron tres pilares. El primero de ellos le llamaron la base, es decir, cualquier país que quiera crecer, primero tiene que preocuparse por tener buenas instituciones, esto es lo que conocemos como un Estado de Derecho sólido, estabilidad macroeconómica, infraestructura adecuada para poder llevar a cabo toda la actividad económica, transportar bienes de un lugar a otro y una población saludable. Este punto es especialmente importante para países, por ejemplo, en África, donde tiene una población donde reduce constantemente dado enfermedades, pero es un pilar importante. Después de eso viene lo que le llaman eficiencias, que es políticas, cómo aplicas políticas económicas para que esa base se transforme en mayor crecimiento. Entonces, ellos hablan de un mercado laboral eficiente, donde la gente tenga movilidad, donde puedas moverte a un trabajo donde te paguen más, donde se evalúe la productividad de los trabajadores. El segundo de ellos es un mercado financiero sólido que otorgue crédito para que crezca la actividad económica y que fomente el crecimiento, ¿no? El tercero sería educación superior, una apertura comercial donde comercies con otros países y aproveches las ventajas que te da tu país para exportar esos productos, y si tienes necesidades de importar desde algún otro país lo puedas hacer y esto te permita seguir expandiéndote. Y finalmente, eficiencias de mercados, que esto es que los consumidores tengan preferencias, las preferencias de los consumidores se vean reflejados en que las empresas ponen esos productos en las tiendas para que los podamos adquirir y con eso modificamos los precios, ¿no? Finalmente, la innovación, que es tecnología, sofisticación, es decir, no solo quedarte en este nivel, sino llevar más allá la frontera de producción, que te pongas a investigar cómo puedes crear el siguiente aparato electrónico que viene, cómo puedes inventar nuevas cosas, ¿no? Entonces, si tienes esto, vas a ser un país que se puede desarrollar exitosamente en las próximas décadas. Ahora, ¿cómo está México? El ranking lo componen 140 países y como pueden ver aquí, México está sólido en estabilidad macroeconómica, somos el número 35 de 140, donde destacan rubros como estabilidad macroeconómica, una política monetaria eficiente. Este estudio lo realizaron durante 2016 y si recuerdan, en aquel momento se eliminó el costo de larga distancia, entonces teníamos inflaciones por debajo del 3% y esto nos llevó a tener el primer lugar en estabilidad macroeconómica. También somos la 11ª economía del mundo, somos el 11º país más grande que hay en el mundo y tenemos una infraestructura buena, estamos en el lugar 49, en la apertura comercial somos el 11º de 140 países, gracias en gran parte al Tratado de Libre Comercio y en las diferentes variables que pueden ver ahí, ¿no? Si hay alguna que destaca es en instituciones, somos el país 105 de 140, tenemos un lugar bajo para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país. Aquí algunas de las variables, por ejemplo, confianza en los policías, somos el país 138 de 140, en crimen organizado 139 de 140 y
Entonces, pues con este contexto es qué país queremos hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, uno de los eventos que marcó 2018, sin duda alguna, fueron las elecciones presidenciales, donde Andrés Manuel López Obrador obtuvo la victoria con el 53% de los votos y obtuvo un mandato de la población de tratar justamente de mejorar estos niveles de instituciones, ¿no? Es decir, fomentar un Estado de Derecho sólido, que se combata con la corrupción, y es por eso que no solo ganó la presidencia, sino que el partido Morena obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 5 de 32 gubernaturas y tiene la mayoría en 18 de 32 congresos locales. El siguiente evento que marcó 2018 y que platicamos aquí el año pasado era la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Si recuerdan, en aquel momento había mucha incertidumbre acerca si Donald Trump lo iba a cancelar de un día a otro, y aquí en este mismo foro pensábamos nosotros que se iba a negociar, que no se iba a acabar el TLC, porque es un tratado demasiado importante para las tres economías, no solo para México, también lo es para Estados Unidos y para Canadá. Entonces, después de casi un año de estar en negociaciones, el 30 de septiembre se anuncia que tenemos un nuevo acuerdo, ahora se llamará el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC. Y si hay algo que puede resumir de qué se trata el nuevo tratado, déjenme les digo esta cifra que le gusta mucho a Julio, nuestro director aquí ejecutivo, de 12,000 reglas que se podían haber cambiado, solo se cambiaron 5. La mayoría de los cambios que hay en el Tratado de Libre Comercio es adicionar nuevos capítulos para actualizarlo. Entonces, aquí les presento un breve resumen de qué se adicionaron de nuevos capítulos. Por ejemplo, se fortalecieron las leyes laborales, se les va a dar, de acuerdo al texto, se va a estar vigilando que en verdad se respeten los derechos sindicales, se da mayor protección al medio ambiente, se agrega un capítulo de comercio electrónico, que en el 94 pues, no existía el comercio electrónico como lo conocemos ahora y no había reglas al respecto. Tenemos patentes, protección a patentes, combate a la corrupción, y un capítulo dedicado de Estados Unidos hacia China sobre la manipulación del tipo de cambio. Lo que es algo que Estados Unidos quiere llevar hacia todos los tratados comerciales que tenga hacia adelante, que los países no devalúen sus monedas para ser más competitivos. Entonces, esto lo vamos a ver presente no solo en este acuerdo, sino en los demás que esté negociando Estados Unidos. ¿Dónde vinieron los principales cambios? Pues para preservar el nuevo acuerdo comercial, México estuvo de acuerdo en cambiar las reglas de origen. Ahora hay un componente de salarial en el contenido de automóviles, es decir, 40% del contenido de un automóvil tiene que estar hecho en lugares donde se pague más de $16 la hora. Esto sin duda beneficia a Estados Unidos y a Canadá, pero pues también le ha dado la oportunidad a México de seguir exportando vehículos hacia Estados Unidos. Por el lado de Canadá, ellos se dieron en el sector lácteo. Tiene un sector muy protegido, Canadá, donde no aceptaba importaciones desde Estados Unidos. Ahora tuvieron que abrir este sector para poder continuar en el acuerdo comercial, ¿no? El siguiente fueron disputas internacionales. Más que un cambio de fondo, aquí hubo una reorganización. Antes teníamos 3 capítulos que abordaban disputas comerciales. Si una empresa de México se sentía agraviada por alguna medida que haya tomado Estados Unidos, podría ir a cortes internacionales y poner el caso a jurisdicción, ¿no? No es que se hayan eliminado estos capítulos, simplemente todos se acomodaron de 3 capítulos, pasó a uno solo y es el gran cambio ahí, ¿no? Y finalmente se actualizaron las reglas para cuando termine el acuerdo comercial. Ahora cada 16 años termina el TLC, pero nos vamos a reunir cada 6 años y si estamos de acuerdo que va bien, que es beneficioso para la economía de los 3 países, pues renovamos otros 16 años en automático y va extendiendo la vida del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esto otorga certidumbre a las inversiones, ya que actualmente pues, solo tenías 90 días para avisar que se acababa y a partir de ahí había una incertidumbre tremenda, ¿no? Es por eso que cuando pensábamos que Trump podía sacar ese anuncio, había tanta volatilidad en los mercados. Ahora se busca dar mayor certidumbre y esta medida fue impulsada en mayor parte por México. Ahora bien, ya tenemos, bueno, antes de terminar déjenme les platico, el 30 de noviembre podría ser la firma del Tratado de Libre Comercio por los 3 presidentes, los 2 presidentes México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Sin embargo, aún no hay fecha confirmada, pero es posible que se lleve a cabo en esta fecha, ¿no? Ahora, algo que hablaba Roberto acerca de qué más ha caracterizado 2018, pues 2018 se ha caracterizado por el regreso de la volatilidad, ¿no? Lo hemos visto en todos los mercados. En México,
vimos durante las elecciones una depreciación del tipo de cambio que casi llegó a 21 pesos. Si recuerdan también el año pasado, dentro de nuestros escenarios macroeconómicos lo veíamos venir, teníamos ahí nuestros pronósticos y después de pasar las elecciones la incertidumbre regresaría el tipo de cambio a niveles de 19 pesos, 18.70, ¿no? Y efectivamente así sucedió. En la bolsa también anticipábamos que durante estas fechas la bolsa se podía ir cerca de 45,000 puntos para después regresar hacia los 50 y también sucedió, ¿no? Evidentemente ahora hay otros factores que están marcando la volatilidad en los mercados, como lo pueden ver ahí, la bolsa cerca de los 44,000 y el tipo de cambio de nuevo arriba de los 20 pesos, ¿no? Sin embargo, no es algo que solo le esté afectando a México, es algo que está a nivel mundial. Lo que pueden ver aquí en la gráfica a la derecha es el índice de volatilidad, es decir, qué tanto cambian los precios en las bolsas de Estados Unidos. Como pueden ver, a inicios del año, por ahí de febrero, tuvimos un repunte bastante marcado en el VIX y se vino acompañado de una caída del Standard & Poor's en febrero, regresó a niveles de 2.600 y después de ahí vino una tendencia de recuperación, dado el crecimiento positivo que está teniendo Estados Unidos. En el segundo trimestre del año, la economía creció 4% a tasa anual, en el tercer trimestre está creciendo al 3.5%, y es sorprendente para una economía de ese tamaño, ya que su crecimiento potencial, es decir, ¿dónde debería estar creciendo Estados Unidos en largo plazo? Es de 1.8%, ¿no? Entonces, es un crecimiento bastante fuerte el que está viendo Estados Unidos y esto se vio reflejado en el crecimiento de la bolsa, que casi llegó a 3.000 puntos. ¿Qué sucedió en las últimas semanas, diría yo? La Reserva Federal decidió incrementar su tasa de política monetaria. Lo llevó a un rango de 2 a 2.25. Y no solo eso, sino que en el comunicado dijo que dado lo bien que va la economía y el mercado laboral, pues piensa que hacia adelante los salarios podrían incrementar, esto incrementaría la inflación y que está pensando en incrementar 3 veces más la tasa durante 2019. ¿Esto qué hace? Pues que haya un cambio en los portafolios de los inversionistas. Antes las tasas estaban tan bajas que todos lo destinaban a la bolsa. Ahora que las tasas comienzan a ser, la deuda, los bonos comienzan a ser una alternativa, están diversificando sus portafolios y es por eso que vemos la caída en el S&P que se remarca en el cuadro a la derecha, ¿no? Hacia adelante, ¿qué podríamos esperar? La economía sigue sólida. Ya hemos visto 2 días seguidos de crecimientos en el S&P, crecimientos de más del 1%. Entonces, hacia adelante, creemos que una vez que los mercados dijeran estos nuevos niveles de tasas de interés, podríamos seguir viendo a las bolsas como una alternativa importante para invertir, ¿no? Ahora, en medio de esta volatilidad reciente, ¿cómo está México? Aquí les tengo una pequeña tabla que me gustaría que se llevaran en la mente para que cuando haya volatilidad marcada, pues recordemos siempre cómo están los fundamentales de México, ¿no? Lo que ven a la izquierda es la calificación que otorgan las 3 empresas más grandes, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, a la deuda soberana, es decir, a la deuda que emiten los gobiernos federales, ¿no? Si pueden ver ahí, México tiene un grado de inversión medio por las 3 calificadoras y estamos mucho más arriba que lo que tiene un competidor más cercano, como sería el caso de Brasil, que actualmente sus bonos están por debajo del grado de inversión, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante tener en mente, ya que cuando viene esta volatilidad, los fundamentales nos recuerdan que México tiene una economía sólida. En el tercer trimestre del año crecimos a una tasa del 2.7% anual, cuando la mayoría de los analistas esperaban una tasa como del 2.4%, ¿no? Es decir, tenemos un consumo muy fuerte que viene por la generación de empleo que se ha dado, la recuperación de los salarios, y esto tiene la perspectiva positiva en México. Por si fuera poco, del lado de reservas internacionales, ¿qué tanto dinero tenemos para hacer frente, digamos, a que los inversionistas extranjeros trataran de retirar su capital? Tenemos 88,000 millones de dólares en una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, tenemos cerca de 180,000 millones de dólares en reservas internacionales y 8,000 millones de dólares en una línea de swap que tiene la Secretaría de Hacienda con el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, todas estas herramientas hacen que México esté preparado para enfrentar cualquier tipo de volatilidad que venga a los mercados y es un reflejo de los fundamentales de la economía, ¿no? El índice de costo financiero sobre ingresos del sector público, es decir, de todo lo que recauda el gobierno federal, qué tanto destina al pago de la deuda, se encuentra en 12%, ligeramente arriba del 10% que vigilan algunas calificadoras, pero aún estamos muy por debajo de niveles que se habían observado cuando hubo crisis, ¿no? Entonces, del lado de los fundamentales, me gustaría que se llevaran la idea de que México es sólido para enfrentar los retos que vengan. Ahora, también Roberto hablaba correctamente acerca de que en 2019 se presentan muchísimos retos,
pero 2018 no ha terminado y aún tenemos bastantes eventos que me gustaría que platicarles, ¿no? Número 1, el 15 de diciembre se presenta el presupuesto de egresos y la ley de ingresos por parte de la nueva administración para 2019 y el 31 de diciembre es la fecha límite para que el Congreso lo apruebe. Entonces, ¿de qué se va a tratar este nuevo presupuesto? Pues de acuerdo al plan de gobierno que presentó Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral, ellos tienen pensado reducir el IVA a 16% en la frontera, construir el Tren Maya, rehabilitar refinerías, construir nuevas refinerías, dar apoyos sociales a jóvenes y adultos mayores y pues también ya tenían contemplado lo de la posible cancelación del aeropuerto en ese momento, ¿no? Lo que será importante ver durante estas fechas, cuando se presente el presupuesto, sí se detalla de una forma clara el origen y fuente de los recursos y dentro de estos gastos se detalla efectivamente cómo van a hacer frente al gasto de la cancelación del aeropuerto, de la construcción del nuevo aeropuerto. Podríamos ver que los mercados reaccionen bien, ya que verían un compromiso de la nueva administración por mantener finanzas públicas sanas. El día de ayer, el equipo de López Obrador sacó un comunicado donde dicen que se van a comprometer a tener un superávit del 0.8% del PIB para el año que entra. Entonces, si este 0.8 efectivamente se cumple y se va acompañado de un presupuesto transparente donde podamos seguir los números, pues vamos a ver una reacción positiva en los mercados, más que de nerviosismo como lo hemos visto durante esta semana, ¿no? Otro reto a estar monitoreando durante todo 2019 es la confrontación comercial que hay entre Estados Unidos y China. ¿Cuál ha sido la historia aquí? Pues a finales de 2017, Trump decidió imponerle impuestos a las importaciones chinas por $50,000 millones. China respondió con la misma cantidad y Trump decidió incrementar $200,000 millones más esos impuestos, ¿no? ¿Esto qué ha hecho? Esto ha frenado el comercio que hay entre los dos países, lo pueden ver ahí en las barras azules. A finales de 2017, el comercio crecía a una tasa anual de cercana al 12% y ahora se ha reducido a una tasa del 6%. ¿Qué va a ser importante en los siguientes días para estar monitoreando este tema? El 30 de noviembre se van a reunir los dos presidentes en el marco de la reunión del G20 en Argentina y se espera que lleguen a algún acuerdo para tratar de frenar ya esta guerra de tarifas comerciales y si se da este anuncio positivo, pues podríamos ver incluso aún más que las perspectivas de crecimiento hacia adelante mejoren a nivel mundial, ¿no? El otro tema a estar monitoreando, como bien decía Julio también, son las elecciones en Estados Unidos de medio término, donde aquí se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que es algo así como la Cámara de Diputados aquí en México, y según las encuestas, para tener mayoría tienes que tener 218 diputados. Según las encuestas, los republicanos tendrían 196 votos asegurados, mientras que los demócratas tendrían 208, lo cual los hace, solo necesitarían de los votos que cambian entre partidos, necesitarían 10 votos de estos para asegurar la mayoría y quitársela a los republicanos. Del lado del Senado, solo se van a renovar 38 puestos, entonces el Partido Republicano mantiene 42 que no va a estar en la votación, el Partido Demócrata mantiene 23 y del restante que van a estar en votación, de acuerdo a las encuestas, el Partido Republicano tendría 7 y los demócratas 21, lo cual los hace que estén mucho más cerca de lograr el 51%, los 51 lugares para tener la mayoría. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacen los clientes es, si llegan los demócratas, ¿creen que esté en riesgo el Tratado de Libre Comercio? La respuesta es no. Es muy importante para la economía de ellos mantener el acuerdo comercial, entonces el partido que llegue a la Cámara de Representantes pues, va a querer que la economía crezca para tener votos hacia las presidenciales que vendrían 2 años después, ¿no? Lo que pueden ver a la derecha, les presento, es la aprobación que tiene Donald Trump en la línea roja y una variable para comparar es el incremento de los salarios a tasa anual, es decir, qué tanto crece mi ingreso por salarios año contra año. Entonces lo que pueden ver ahí es que hay una relación positiva entre cuánto están creciendo los salarios y cómo va la aprobación de Donald Trump, y es por eso que muchos analistas en Estados Unidos piensan que los republicanos podrían mantener la Cámara de Representantes. Si este fuera el caso, pues el rally sería aún más importante en las bolsas americanas, ya que Donald Trump podría seguir implementando las políticas que ha estado haciendo en los últimos años. Un reto importante a considerar durante 2019 son las perspectivas de crecimiento. El Fondo Monetario estima que algunas de las economías más desarrolladas se desacelerarán un poco, pero no quiero que se vayan con la idea de que es algo muy negativo. Lo que pasa es que
con toda la liquidez que se dio durante las crisis de 2008 que hay en los mercados, las economías están creciendo a tasas muy elevadas. Como les decía, Estados Unidos crece al 3.5 cuando debería de estar creciendo al 1.8. ¿no? Entonces, a veces se nos olvida un poco eso y cuando vemos un dato como el 3.5, pensamos que antes crecía 4, ahora 3.5, viene una crisis. No, no es eso, sino simplemente está pasando el estímulo de la reforma fiscal y estamos regresando a niveles más normales. Entonces, hacia 2023, Estados Unidos crecería al potencial que está creciendo, al 1.8. El Reino Unido que estaría creciendo cerca del 1.5 y algunas economías emergentes, como el caso de Brasil y la India, estarían creciendo fuertemente hacia el año que entra, ¿no? Entonces, el principal mensaje que dio el Fondo Monetario cuando presentó estos pronósticos es vigilar que no escalen las guerras comerciales entre los distintos países y es por eso la relevancia de la cumbre que va a haber a finales de noviembre, principios de diciembre, donde Estados Unidos y China podrían ponerle fin a esto y hacer que la confianza, la volatilidad en los mercados a nivel general, a nivel mundial, baje un poco. Luego, otro tema a estar monitoreando durante 2019 va a ser el Brexit. El 29 de marzo es la fecha límite para que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. Aquí les pongo un poco de recapitulación qué ha pasado. En 2013 se llamó a votaciones para ver si la población estaba de acuerdo o no. El 7 de mayo gana con el 51.9% de los votos el referéndum donde la gente quiere salir del acuerdo comercial que tienen con la Unión Europea. Renuncia David Cameron, que era el primer ministro del Reino Unido, y el 13 de julio llega Theresa May al gobierno. El 26 de junio de 2017 inician formalmente las negociaciones y, como les digo, el 29 de marzo está pactada la salida. ¿Qué ha pasado en este tema en los últimos meses? En los últimos meses había una perspectiva de que podría no haber un acuerdo final. De hecho, el Banco de Inglaterra sacó un comunicado, el Banco Central de Inglaterra sacó un comunicado donde dice que está preparado para un escenario de no acuerdo. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, diría yo, ha habido señales positivas. Por un lado, Theresa May y el representante de la Unión Europea se reunieron y parece que están dispuestos a llegar a un acuerdo antes de lo esperado. El principal punto a discutir es el Reino Unido quiere seguir teniendo los beneficios comerciales que tenía hasta ahora y la Unión Europea quiere que el Reino Unido no imponga algún tipo de restricción a la movilidad de personas. Es decir, que aún y que yo sea de la Unión Europea pueda entrar libremente al mercado laboral en el Reino Unido. Entonces, ese es el principal, los 2 puntos que están a discusión y una vez que se pongan de acuerdo en esto, podríamos ver que se anuncia un acuerdo rápidamente, ¿no? Entonces, déjenme, pasamos a los pronósticos, igual que lo hicimos el año pasado, les vamos a presentar los pronósticos que estamos esperando para 2019, pero antes déjenme les enseño esta gráfica. Esta gráfica será relevante durante 2019, ya que en el 94, cuando se formó el Tratado de Libre Comercio que tenemos hasta el momento, los presidentes a finales del 92 hicieron la firma del acuerdo comercial y esto le dio un impulso muy importante a la bolsa que venía cayendo por debajo de los 1.500 puntos. Sin embargo, el impulso mayor que tuvo la Bolsa Mexicana de Valores no fue con la firma de los presidentes, fue cuando el Congreso de Estados Unidos ratificó el acuerdo comercial y ahora sí es legal, entra con validez jurídica y viene este rally importantísimo en la Bolsa mexicana. Entonces, el 30 de noviembre podríamos observar de este año, podríamos observar la firma por parte de los presidentes y de acuerdo al calendario que ha publicado el Banco de Comercio Exterior de Canadá, sería hasta julio del año que entra cuando veamos que el Congreso de Estados Unidos aprueba el nuevo acuerdo comercial y podría darse este rally importante, ¿no? Entonces sería julio la fecha que tendríamos que estar atentos porque una vez que el Congreso de Estados Unidos ratifique este acuerdo, podríamos ver que ya está plasmado el acuerdo, que Trump no se va a salir y que todo lo que se ha discutido en las últimas fechas pues va a seguir prosperando, ¿no? Entonces, una vez habiendo dicho esto, déjenme paso a los pronósticos para el cierre del año y para 2019. Para el cierre de este año pensamos que la economía puede crecer al 2.1%, la inflación cerca del 4.26%. Esto haría, con la depreciación reciente, que Banco de México pudiera elevar una vez más la tasa de interés en diciembre en línea con la Reserva Federal y entonces la tasa de referencia nos quedaría cerca de 8%. Para el tipo de cambio lo vemos en niveles de 19.80 a 21.10.
Es muy importante no solo los eventos de México, sino todo lo que viene de fuera, cómo se desarrollan las elecciones en Estados Unidos, qué tan agresivo sea o no el comunicado de política monetaria que va a dar la Fed en noviembre y en diciembre. Y el siguiente sería si hay un acuerdo positivo entre China y Estados Unidos. Todo eso podría hacer que pasemos de un escenario más negativo hacia uno positivo y veamos el tipo de cambio otra vez por debajo de los 20 pesos. Para la bolsa, un rango entre 42 y 48 mil puntos. Y lo más importante, creo yo, es 2019, donde en medio de esta desaceleración de la economía a nivel mundial, no crisis económica, solamente desaceleración, llegar a niveles más normales, vemos la economía creciendo entre 1.5 a 2.1. Si la implementación de las políticas económicas en 2019 es positiva, se brinda certidumbre a los mercados, podríamos ver el crecimiento en 2.1. La bolsa mexicana cerca de 54 mil puntos con estos eventos positivos que les digo de la ratificación del acuerdo comercial por el Congreso de Estados Unidos. Aún vemos un escenario donde podría llegar a 54 mil puntos la bolsa, lo cual a los niveles que están actuales es una gran oportunidad de inversión. Para la inflación, no vemos inflaciones que se disparen, pensamos que podrían estar en el rango de 3.8 a 4.3 y la tasa de referencia en el rango de 7.50 a 7.75. Banco de México no tendría tanto espacio para disminuir tasas de forma importante, ya que pues tendríamos una inflación ligeramente por arriba del escenario central que tiene el Banco Central. Entonces, pues una vez habiendo dicho esto, el mensaje que me gustaría que se llevaran es: hay muchos retos, no solo en México, también hacia afuera. Tenemos que estar vigilantes siempre de todo lo que está aconteciendo, no solo en Estados Unidos, en la Unión Europea, y es por eso que hemos tratado de desarrollar herramientas en WhatsApp para tenerlos informados en tiempo real de qué estamos viendo y también para sacar pronósticos con la información más reciente, ¿no? Entonces, hacia adelante la perspectiva de México sigue siendo sólida, los fundamentales están muy sólidos, y es indispensable que haya una implementación correcta de las políticas para que esto se siga reflejando en niveles de crecimiento positivos para México y confianza de los inversionistas. Una vez habiendo dicho esto, le paso la palabra a Julio. Nada más, si me dejan, si quieren, les repito el número del WhatsApp por si lo quieren mandar. Es 55 22 60 99 17. Y si tienen alguna pregunta que me quieran hacer a mí y a los siguientes expositores, el número sería el que ven en pantalla. Gracias. Bueno, aquí tenemos ya el número celular para que nos manden algunas preguntas que deseen. Aquí tengo la primera. ¿Podrían dejar de gran favor el número de celular? Aquí hay una pregunta que dice que si podemos hablar más del reto Actinver. En toda la vida, en la sección que corresponde al reto, podemos platicar. Ahorita la idea es dirimir y que tengan ustedes, contestarles algunas de las dudas que tengan ustedes con respecto a la economía, con respecto a las proyecciones que estamos presentando. Aquí tengo una que dice, ¿cuál es la diferencia básica para que vean la bolsa entre 47,000 y 54,000 puntos para 2019? ¿Qué están tomando en consideración? Sí, algunos de los factores que estamos tomando en consideración es, número uno, que la Reserva Federal no sea tan agresiva en subir las tasas de interés el año que entra. Actualmente tienen previsto subir la tasa 3 veces, sin embargo hay algunos miembros que quieren subirla 4. Esto la llevaría al nivel de equilibrio. Actualmente el nivel de equilibrio de la tasa en Estados Unidos está en 3%. Si la llevaran más allá de 3 veces, estarían por arriba de este nivel y es lo que generó la reacción de tanta volatilidad en los mercados en las últimas fechas. Después de haber visto esta volatilidad y de los datos recientes en la economía de Estados Unidos, parece que las presiones inflacionarias no son tan fuertes como las estaban previendo. Es decir, la inflación salió en línea con lo esperado, la inflación subyacente también.
Los salarios están creciendo, pero no están generando mayor inflación. Y todo esto haría que la Reserva Federal fuera mucho más reservada el año que entra y generaría menos volatilidad en los mercados. Este es un factor fundamental para la bolsa el año que entra, ¿no? Ya que si las bolsas a nivel mundial caen, pues la bolsa mexicana se vería contagiada. Entonces, es uno de los factores que estamos viendo. El otro es una correcta implementación de la política fiscal en México. Si se cumple tener el 0.8% del déficit como superávit del PIB, generaría confianza en los inversionistas extranjeros y, como decía Julio, a dólares se ha abaratado muchísimo la bolsa, entonces esto generaría entrada de capitales, ¿no? El siguiente factor que estamos tomando en consideración es en un escenario positivo donde Estados Unidos y China acuerden que ya no va a haber más tarifas, más incremento de tarifas comerciales. Esto favorecería el crecimiento a nivel mundial y la llegada de flujos de inversión no solo a países desarrollados, sino a países emergentes, que con toda esta confrontación en el último año, si uno ve el índice, el MSCI de emergentes, que es como una bolsa que saca el promedio de países emergentes, ha estado cayendo durante todo 2018, mientras que las bolsas de países desarrollados ha estado creciendo, ¿no? Entonces, el principal factor que ha contribuido a esto es la confrontación que tiene Trump con China. Si esto se diera un poco, podríamos ver que regresan flujos a países emergentes, ya que las perspectivas de crecimiento serían positivas. Y esos serían los factores que estamos viendo para ver una bolsa en 54,000. Sí, aquí hay otra pregunta y tiene que ver con el nivel del desempleo en México y si estamos contemplando incrementos salariales. Sí, el nivel de desempleo es un poco una variable engañosa en México. A nivel mundial, diría, por ejemplo, en Estados Unidos siempre se observa la tasa de desempleo para ver la salud de la actividad económica, ¿no? En México, la tasa de desempleo no es el mejor indicador para estar viendo qué está sucediendo en el mercado laboral, sino la tasa de informalidad de la economía. ¿Por qué digo que no es buena variable la tasa de desempleo? Porque en general le dicen a las personas, en las últimas 2 semanas has recibido remuneración por algún trabajo que hayas realizado, y si la persona responde que sí, entonces ya no es considerado desempleado y no importa tanto si tiene prestaciones sociales, si es un trabajo formal o no. Entonces, la tasa de desempleo está a niveles del 4 o 3%, está en niveles bajos, pero cuando uno ve la tasa de informalidad, que es en verdad la variable que ajusta cuando viene menor crecimiento en México, vemos que la informalidad crece porque hay mayores despidos, y cuando la economía va bien, vemos que la informalidad de la economía reduce. Entonces, en los últimos años, la tasa de informalidad estaba cerca de 56% y actualmente ya está casi por debajo de 50%, lo cual es un reflejo de que los empleos que se han creado en los últimos años son empleos formales. Entonces, ¿qué estamos viendo hacia adelante? Pues sí, dentro de nuestros escenarios centrales tenemos considerado el incremento salarial que habría en la frontera norte, porque así lo tiene plasmado en su plan de desarrollo la próxima administración. Estamos atentos a ver efectivamente qué está plasmado en los documentos que se presentan al Congreso, y en cuanto tuviéramos más información a detalle, evidentemente sacaríamos nuevos pronósticos y se los comunicaríamos oportunamente, pero es necesario saber exactamente qué números se van a poner en el presupuesto. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, el día de hoy Fitch le redujo la perspectiva a México de estable a negativo. ¿Qué tan probable es y qué tan rápido puede ser que hubiera un downgrade en la calificación? Pues sí, con la noticia que dio Fitch hoy ya son 2 calificadoras. El día de ayer por la noche fue HR Ratings, que también bajó la perspectiva. Es posible que veamos que en los siguientes días, pues las 2 que faltan, Standard & Poor's y Moody's, tomen alguna acción. Sin embargo, yo creo que se van a esperar, antes de hacer cualquier movimiento de calificaciones, se van a esperar a ver cómo se va a presentar el presupuesto. Es fundamental ver que se cumpla ese 0.8% de superávit y qué tan transparente es el presupuesto, si efectivamente vienen contemplados los gastos que sabemos que va a haber por la implementación de las nuevas políticas, si efectivamente hay una reasignación del gasto del gobierno como la han planteado, pues el escenario de que haya un downgrade disminuiría considerablemente, ya que la disciplina fiscal es lo que estarían viendo las calificadoras para tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? Entonces, 15 de diciembre se vuelve una fecha importante que hay que tener en consideración para ver cómo se presenta el presupuesto de egresos del año que entra.
Sí, usualmente las calificadoras se tardan varios meses en poder hacer un cambio en el nivel de calificación. La perspectiva es otro tema, pero en el caso del rating, del nivel de calificación que hoy tenemos BBB+, se tardan varios meses siempre en el tema de países y en el tema de compañías, en hacer un cambio en la calificación, ya sea para bien o ya sea en una reducción. Lo que dice Ramón es muy importante, vamos a tener que fijarnos en el déficit fiscal el próximo año. Si estamos bien en el déficit fiscal, la probabilidad es muy, muy baja que nos lo reduzcan, porque al final del día la calificación del país es la calificación de riesgo de crédito. No sé si haya alguna otra pregunta. Aquí nos está llegando otra. Sí, hay otra pregunta que tiene que ver con el tema, es un tema más político, no tiene que ver con el tema de economía. Sin embargo, podría llegar a tener alguna afectación, y es de qué tanto puede afectar la caravana a la volatilidad en los mercados, ¿no? ¿Quieres contestar? Miren, como les comentaba hace un momento, yo acabo de estar en los Estados Unidos, en Nueva York, en un evento con inversionistas institucionales. En un principio no le están dando la relevancia de que puede tener para un impacto directo en la volatilidad. Sin embargo, es un tema delicado de que debe de haber seguridad para la gente de la caravana. Luego veremos qué se puede hacer, qué va a pasar con miles y miles de personas si se quedan en México, ¿no? Pero hasta ahorita ha habido un tratamiento digno, hasta donde sabemos, ha habido un tratamiento en la seguridad de esas personas, ¿no? Pero no vemos hoy un impacto, ¿no? Temas importantes, mucho más, es el tema del nuevo tratado de libre comercio que se firme, es muy positivo para México, ¿no? Aquí hay otro, dice que si en las proyecciones ya está contemplada la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Sí, dentro de los escenarios ya tenemos contemplada la cancelación, sería como un gasto alrededor de, considerando la cancelación y la construcción del nuevo aeropuerto, cerca de 190,000 millones de pesos. Ya está contemplado dentro de los escenarios, sin embargo, como les vuelvo a decir, es que nos tenemos que esperar mucho, depende de qué se presente el 15 de diciembre para poder ya dar un pronóstico central y no tener tanto los rangos, ¿no? Si no conocemos esa información es muy difícil saber hacia dónde darles un número exacto, y en cuanto lo tengamos, pues vamos a hacer todo el análisis y lo comunicaremos por todos los medios que tenemos. Pero sí, ya está dentro de ahí. Sí, hacia adelante también va a ser importante, está muy claro los costos de cancelación. Lo que tenemos que acabar todo el mundo también de entender es cuánto va a costar la modernización de Toluca, cuánto va a costar Santa Lucía y cuánto va a costar una modernización del actual aeropuerto Benito Juárez. Eso no está en el presupuesto contemplado. En el presupuesto de la Federación están contemplados los gastos de mantenimiento de Toluca y los gastos de mantenimiento del actual aeropuerto Benito Juárez, pero eso tendremos que irlo viendo. ¿No? Exacto. Tal vez para complementar, ayer dentro del mismo anuncio que dio el equipo de López Obrador, donde se comprometían al 0.8% de superávit, es decir, tener un ahorro, ellos decían que dentro del presupuesto va a venir claramente detallado. Me parece que tenían un presupuesto de 160,000 millones de pesos que iba a venir explícitamente en el presupuesto como por la cancelación directa del aeropuerto, ¿no? Entonces, lo que nos presenten, ellos dicen ya va a estar contemplado, y ese superávit que les estamos diciendo, ya aún y con este gasto que tenemos, lo vamos a lograr. Entonces, es importante ver cómo vienen las reducciones en otros tipos de gastos. Sí, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el nivel de tasas
de interés. Y esta, sé que lo presentaste en tus perspectivas de los escenarios, pero ¿cuál es el fundamental que puede tener Banco de México para reducir tasas el próximo año? Claro. Banco de México, en el último comunicado que dio de política monetaria, dijo algo muy interesante. A ver, la inflación venía reduciéndose desde 6,77 que cerró el año pasado, veníamos ya tocando niveles de 4,50 y en los últimos 2 meses se volvió a subir y ahorita estamos en niveles de 4,89, 4,90. ¿Qué pasó? Que la parte de energéticos está subiendo, la gasolina, el petróleo y el gas. Sin embargo, entonces hay algo que en economía llamamos inflación subyacente y inflación no subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Es si le quitamos los productos volátiles, que son productos agrícolas y energía. Nos queda lo fundamental de la economía, servicios básicamente. Entonces, este es un indicador que todos los bancos centrales del mundo siguen y Banco de México en su informe dijo, la inflación general no está reflejando la política monetaria porque no podemos hacer nada con tasas para combatir el incremento del precio de los energéticos. Lo que pasó, ¿cuándo es efectiva subir tasas? Por ejemplo, cuando tienes inflación, cuando hay un crecimiento económico por arriba del estimado, eso genera que la gente esté consumiendo mucho, te genera inflación y para combatirla sube la tasa de interés, se desacelera la actividad económica y ves la inflación que regresa a niveles normales. ¿Qué está pasando actualmente? Hubo un cambio en la forma en que medimos el precio de la gasolina. Si recuerdan, hasta antes del año pasado, el precio lo ponía el gobierno federal y actualmente es un precio libre, ¿no? Entonces, como es un cambio, lo que le llamamos del lado de la oferta, o es un cambio que no tiene que ver con el consumo, si es un cambio, cómo medimos los precios, si tú subes las tasas de interés, en realidad no le vas a hacer nada a la inflación, porque no es algo de demanda, es algo de oferta. Entonces, si te pones a querer combatir la inflación con tasas, con algo que no está respondiendo a la actividad económica, lo que vas a hacer es que la vas a frenar. Entonces, en el último comunicado del Banco de México dijeron que se van a estar enfocando en la inflación subyacente y no la inflación general hacia adelante. Entonces, el mes anterior, la Reserva Federal incrementó su tasa de interés y por primera vez en la historia, Banco de México no lo siguió, no se adelantó ni la subió como consecuencia de la FED. Decidió mantenerla en 7,75 y el argumento es que la inflación subyacente está convergiendo al nivel que tiene Banco de México como meta. Actualmente la inflación subyacente está como en 3,55, ya está dentro del rango del 2 al 4%, entonces pues no hay una razón para estar incrementando la tasa de interés si ves que la inflación subyacente está convergiendo. Si esto se mantendría durante 2019 y vemos menos presiones para el tipo de cambio, pues podríamos ver que Banco de México se desligue un poco de la Reserva Federal y haya 1 o 2 disminuciones en tasas, ya que pues tienes una inflación controlada, no tienes tantas presiones de tipo de cambio y aparte, de 2008, que fue la crisis, hasta la fecha, Banco de México vino incrementando las tasas mientras la Fed estaba manteniendo las bajas, ¿no? Entonces, creaste un diferencial importante entre tu tasa y la de Estados Unidos, que si tú la mantienes ahí, aunque Estados Unidos esté subiéndola, regresarías a un nivel diferencial de 400 puntos base, que es históricamente el promedio en el que está. Actualmente está cerca de 600 puntos base. Entonces, podría ser factible que Banco de México disminuya la tasa de interés el año que entra si se dan estos eventos que les digo. Sí, aquí tengo muchas preguntas. Entraron ahorita varios WhatsApps. Una de ellas tiene que ver con el tema de las reservas internacionales. Las reservas internacionales tuvieron un crecimiento muy importante en administraciones anteriores. ¿Cuál sería la razón por la cual no han crecido ya a la tasa que lo venían haciendo en el pasado? Sí, cuando llegó el gobernador Carstens al Banco de México, me acuerdo muy bien, antes estaba en Banco de México, que él quería incrementar las reservas hasta cerca de 180 mil millones de dólares y lo quería hacer porque en ese momento estábamos como cerca de 70 mil y la razón era muy importante. Las reservas internacionales te sirven para protegerte de eventos de volatilidad como es el caso reciente, ¿no? No es tanto para mantener un tipo de cambio anclado en un nivel específico como sucedía cuando teníamos tipos de cambios fijos, simplemente es el momento que tienen volatilidad puedes usar mecanismos como subastas de dólares o swaps para tratar de frenar esta volatilidad.
Ahora, tener reservas internacionales tiene un costo. ¿Cuál es este? Las reservas internacionales tienen que estar en instrumentos muy líquidos, que serían bonos de Estados Unidos, papeles que sean fácilmente convertibles, ¿no? Entonces, estos papeles, por el nivel que están las tasas en Estados Unidos, pagan una tasa muy baja, y como en todo balance, cuando tú tienes activos, que son las reservas internacionales de Banco de México, tienes un pasivo. Entonces, el pasivo del lado de Banco de México es la emisión de dinero, base monetaria, los billetes y monedas que emite el banco, ¿no? Entonces, ¿por qué razón no incrementa aún más las reservas internacionales del Banco de México? Porque tú tienes un pasivo, que son los billetes y monedas, que pagan una inflación de 4.90 en este momento, y tienes un activo que te está pagando cerca pues, de 1.90 o 2%. Entonces, si tú incrementas estos activos, la reserva internacional, estarías perdiendo mucho más de lo que estás gastando, ¿no? Entonces, con este diferencial de tasas, Banco de México tiene que equilibrar su balance, y cuando se empezaran a recuperar las tasas en Estados Unidos, pues podría incrementarlas hasta ese momento. Ahorita, si uno ve los números fríos, parecería que está perdiendo intereses Banco de México, pero en realidad pues es una herramienta que tenemos que tener ahí disponible para hacer frente a cualquier volatilidad, ¿no? Entonces, en resumen, para explicarme más sencillo, cuando llegué a Carstens no teníamos tantas reservas, hicimos un colchón importante para enfrentar volatilidad, y ahora que ya está ese colchón no hay necesidad de incrementarlo más porque sería costoso para el Banco Central en términos de tasas de interés, ¿no? Esa es la explicación. Sí, aquí hay otras preguntas. Una de ellas es si las Afores se van a ver afectadas por el tema de los bonos del aeropuerto. Pues hasta donde lo que hemos estado investigando con los fideicomisos que tienen cubiertos para hacer frente a la cancelación del aeropuerto, se pagaría el total de los bonos incluso para las Afores. Entonces, bajo ese escenario no se verían afectadas. Ahorita, evidentemente, si uno ve las cuentas, podrían reflejar una minusvalía después de que le bajaron la calificación crediticia a los bonos y la disminución del precio, pero si se cumple con el pago que está diciendo la próxima administración, pues veríamos que los inversionistas, en este caso las personas que tenemos nuestro dinero en las Afores, no nos veríamos tan afectados, pero otra vez tenemos que esperar a ver la comunicación oficial de cómo sería todo el procedimiento para liquidar estas deudas. Bueno, hay prospectos de colocación en los mercados internacionales que amparan esta emisión de estos bonos que rondarán los $5,000 millones. Revisando la evaluación de todos estos bonos de manera temporal, bueno, estaban cotizando el día lunes y luego ha habido algunos cambios entre 82 centavos y 88 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal perdió, en el caso de 82 centavos, perdió 18%, que en el tema de los bonos que estuvieran cotizando 88 centavos, el valor del principal de manera temporal estarían perdiendo 12%. Entonces, visto desde un punto de vista muy práctico, la nueva administración ha dicho que se van a pagar la totalidad de los bonos, así está reflejado en diversas fórmulas en los prospectos de colocación. Lo que sí puede suceder de manera temporal es que haya una afectación en la evaluación de cada uno de esos bonos antes de que se amorticen, ello pueda traer minusvalías. Sí, pero la intención de la actual administración, así lo anunciaron, es que se pagará la totalidad de los bonos. Nosotros revisamos los covenants y más o menos calculamos que podría llevarse 5 a 6 años de los flujos del aeropuerto Benito Juárez en pagar los bonos que se emitieron para financiar el nuevo aeropuerto. Luego la otra, hay otra pregunta que tiene que ver con cómo vemos la autonomía de Banco de México. Entonces, Ramón trabajó muchos años ahí. ¿Por qué no nos platicas cómo está establecido el banco y la regulación? Sí. Dentro de la ley de Banco de México, evidentemente, está el precepto de autonomía y esto también está en la ley, en la Constitución. Entonces, si tuviera que haber alguna modificación de cualquier tipo, primero la tendrían que aprobar la Cámara de Senadores, ¿no? Ahora, ¿qué retos tiene la autonomía? Pues la próxima administración se ha comprometido a que va a respetar la nominación y la autonomía del Banco de México, ¿no? En este sentido,
A finales de este año termina su mandato como su gobernador Manuel Ramos Francia y en su lugar pues, nombraron a Jonathan Heath, un economista del sector privado que es neutral en sus puntos de vista. De hecho, después de que se dio el anuncio del aeropuerto, él sacó un comunicado diciendo que pues, no le gustaba del todo la decisión, emitiendo un punto de vista objetivo y no tanto subjetivo, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que todos sabemos ya que se debe respetar la autonomía, es un factor de confianza muy importante para los mercados. Hemos visto que cuando esta autonomía se vulnera, inmediatamente responden los mercados depreciando las monedas, lo vimos en Turquía, lo vimos en Argentina, entonces es algo que todo el mundo tiene en la mente y es algo en el que la próxima administración se ha comprometido a respetar. La verdad es que no puedo decir mucho más de qué planes haya de cambios, ya que pues, no los conocemos, ¿no? Tendríamos que esperar a ver cuál es la postura que emitan una vez que asuman el mandato. Bueno, nos quedan pocos minutos. A cada uno de ustedes le vamos a responder la pregunta en el siguiente par de días que tengan acá. Aquí hay una pregunta que habla de la confianza y de la certidumbre con la decisión del aeropuerto. Bueno, yo lo que les puedo decir es que la reacción ya la vieron, la bolsa se ajustó 4.2% en un solo día y el tipo de cambio tuvo una depreciación importante. Falta mucho, faltan muchos otros aspectos que hay que analizar, pero sí ha sido un tema de confianza. Lo que les puedo decir, estando ahora en Nueva York, que los brokers, las instituciones internacionales se pusieron nerviosos, varios pusieron a México en vez de tenerle en overweight, que quiere decir que compraran y que se incrementaran las posiciones en México, las cambiaron a reducir posiciones y tener un menos porcentaje. Sin embargo, los inversionistas, los manejadores de fondos de pensiones con los que platicamos el lunes han estado más a la expectativa de decir México ya se abarató, la bolsa, el retorno a la bolsa en dólares se ve atractivo hacia adelante, no voy a vender, voy a esperar y voy a ver qué pasa. Y eso es lo que sucedió, como lo pueden ver después del 4% de ajuste del primer día. Hemos visto un par de días con ligeras bajas, la gente está a la expectativa, hay muchos otros temas que tenemos que estar analizando, ¿no? Las empresas finalmente, antes de dar comienzo con la plática de compañías, las empresas tuvieron un reporte al tercer trimestre de 2018 muy bueno, ¿no? Más o menos el EBITDA, que es el flujo operativo, debió de haber crecido 9–10%. Es un gran resultado lo que reportaron las compañías mexicanas en este tercer trimestre. Pues muchísimas gracias. Gracias por su atención, muy amables. Gracias.